Les voy a explicar lo que son números complejos, suma, resta, multiplicación, división, potencias y raíces. Un número complejo se define como z, que está denotado por la parte real y un complemento imaginario. Igual aquí se puede denotar como la parte real de z más la parte imaginaria. La parte imaginaria se denota como la raíz de 1, que es i, pero raíz de 1 al cuadrado nos da i cuadrada y esto es igual a menos 1. Esto nos puede ayudar mucho para simplificar en análisis de circuitos, de señales y de muchas cosas ya aplicables a la carrera. Para empezar, suma de complejos. Vamos a decir que z1 y z2 son dos números complejos diferentes, denotados por estas dos expresiones. Para sumarlos, se tiene que sumar la parte real de cada uno más la parte imaginaria, en este caso. Sumando 3 más 4 nos da 7 y 2 más 7 nos da 9 y para la resta de números complejos el proceso es igualmente, pero se resta obviamente. Entonces tenemos 3 menos 4 nos da menos 1 y 2 menos 7 nos da menos 5 y este es el resultado, menos 1 más 5i. Este signo más es significativo porque las operaciones se hacen en la parte real y en la parte imaginaria. Para la multiplicación de números complejos vamos a definir esta fórmula, que está dado que un número complejo z1 por un número complejo z2 es igual a la multiplicación de a1, a2 menos b1 por b2 más la parte compleja que es a1, b2 más a2, b1. Aquí tenemos, por ejemplo, estos dos números complejos que están denotados como z1 es igual a 3 más 2i y z2 es igual a 4 más 7i. Un ejemplo para estos dos números sería a1 por a2, que es 3 y 4, menos b1 por b2, que es 2 por 7. Para la parte imaginaria tenemos que es a1, b2, a1 que es 3 y b2 que es 7, más a2 por b1, que son 2 por 4 o 4 por 2. Resumiendo y haciendo álgebra tenemos que 3 por 4 son 12, menos 2 por 7 son 14, más la parte imaginaria que multiplica a 3 por 7 que es 21, más 4 por 2 que son 8. Resumiendo y haciendo álgebra tenemos que el resultado de la multiplicación de estos dos números complejos son menos 2 más 29i. Ahora voy a explicar lo que es división de números complejos. La división de números complejos se denota como z1 sobre z2, que es el número complejo a1 más bi1 entre el número complejo a2 más bi2. Para dividir tenemos que hacer una pequeña operación que es el complejo conjugado. En este caso siempre se tiene que ser el complejo conjugado del número que está abajo, o sea de z2 en este caso. Entonces el complejo conjugado consiste en multiplicarlo por un 1 para que no altere, pero en vez de ser positivo es negativo. En este caso aquí tenemos un 1, no altera lo que es la división. Sustituyendo ya datos podemos decir que tenemos los mismos números complejos z1 y z2. Sustituimos aquí en la fórmula y aplicamos su complejo conjugado de z2, que es menos 7i. Aplicando álgebra, tenemos que es 12 menos 21i más 8i menos 14i cuadrada. Recordemos que i cuadrada es menos 1, ahorita lo resumimos. Abajo tenemos 4 cuadrada menos 28i más 28i menos 49i cuadrada. Aplicando más álgebra, esto se cancela y podemos resumir lo demás fácil. Tenemos que z1 sobre z2 es igual a 12 menos 21 más 8i son menos 13i
más 14 y cuadrada, pero y cuadrada es igual a menos 1. Entonces lo podemos dejar así, menos, bueno, entre 16, que es 4 al cuadrado, menos 49 a la menos 1. Esto lo podemos resumir como 12 menos 14 más 13i sobre 16 menos más 49. Y pues ya por último tenemos que z1 sobre z2 es igual a menos 2 más 13i sobre 65. Y esta es nuestra división de números. Para calcular potencias y raíces de los números complejos necesitamos manejar o convertir la forma rectangular de un número complejo a su forma polar. Este procedimiento se hace para reducir tiempo y esfuerzo. Entonces decimos que una forma polar o un número complejo está dado por A más la parte imaginaria B. Para convertirlo necesitamos sacar el módulo del número complejo, que en este caso es A cuadrada más B cuadrada. Esto nos va a dar igual a R. Para calcular el ángulo del número complejo, calculamos la tangente del ángulo por la parte imaginaria entre, o es igual a la parte imaginaria entre la parte real. Por lo tanto, θ es igual a la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. Por último, ya tenemos z en su forma polar, que es el argumento, o el módulo, que es r, por coseno de θ más y seno de θ, que se puede resumir como r cis de θ. En este caso tenemos este número complejo que es 4 más 3i. Vamos a calcular su módulo, que es 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, y todo lo que te dé, le sacas tu raíz, que es igual a 5. Para calcular la tangente, pues igual, ¿no? 3 cuartos, la tangente inversa, nos da un ángulo de 36.87. Aquí tenemos un mapeo complejo donde la parte imaginaria está dado por IM y la parte de acá, donde aquí hay 4 unidades y aquí hay 3, con un ángulo de 36.87 y un argumento o una magnitud de 5. Ahora sí nos podemos pasar a calcular las potencias de un número complejo. La fórmula del teorema de Moivre nos dice que un número complejo a la n potencia es igual a su módulo o a su argumento por el cis de n veces el ángulo del número complejo. Para este ejemplo vamos a utilizar a z1, que es 4 más 3i. z1 al cubo es igual a 4 más 3i al cubo. Sustituimos la fórmula de Moivre, donde decimos que r es igual a 5 y cis de 5 veces el ángulo, que es un 36.87. Aplicando álgebra y rápidamente resumiendo, tenemos que z al cubo es igual a 125 veces cis del 184.34. Y aquí está su mapeo, donde creció 5 veces en cuanto a ángulo y en cuanto a magnitud. Por última parte tenemos las raíces de un número complejo. Tenemos la fórmula de Moivre, que nos dice que un número a la 1 sobre n es igual a su módulo por el cis de θ más 2k pi sobre n, donde k es el número de raíces menos 1, iniciando desde el 0. Para este ejemplo podemos utilizar a z1 igual a 5 cis de 36.87, que fue el número complejo que utilizamos en el ejercicio pasado. Haciendo la analogía, digamos que vamos a elevar a z1 a la 1 medio, que es 5 cis de 36.87 a la 1 medio, nos da como resultado, aplicando la fórmula, 5 a la 1 medio más cis de θ más 2k pi sobre n, donde k en este caso va a ser 0 y 1, porque son dos valores de 1 sobre 2, que es n.
En este caso, para acá igual a 0, se calculó que son 5 cis de teta más 2 por 0, porque acá vale 0, por pi sobre 2. Aplicando álgebra nos queda 5 al 1 medio de cis de 18.43. Aquí ya está mapeado, que es este vector, por decirlo así. Para acá igual a n igual a 1, más bien, k, aquí me equivoqué, es igual a 5 al 1 medio cis de 36.87 más 2 por 1 pi sobre 1 sobre 2 en este caso. Aplicando álgebra sabemos que en este caso pi, bueno, en los números complejos pi es igual a 180 grados. Tenemos el cis más pi. Sumando estos dos ángulos nos queda 5 al 1 medio de cis de 208.87. Mapeándolo nos queda aquí. Y aquí demostramos las raíces. El número de raíces es la distancia polar que va a delimitarse por el número, o el espacio entre las raíces se va a delimitar por el número de raíces. Por ejemplo, aquí 2, eso quiere decir que son 360 entre 2, estos son 180 grados, es lo que nos indica aquí, que las raíces están a 180 grados. Si en el caso de que hubieran sido 3, nos hubiera quedado a 120 grados, y las raíces hubieran sido esta, esta y esta. A 120 grados. Pues eso es todo, compañeros.